Muy buenos días, el tema de hoy es fuente de vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fuente de vida. Una fuente es donde usted se acerca a beber. En ese tiempo, una fuente de vida era una fuente de agua. Muchos se acercaban a la fuente a beber. Pero el Señor, como Él viene y les habla, que le da esa fuente de vida. Esa fuente donde usted y yo debemos ir a correr todos los días para beber. Es beber de su conocimiento, su entendimiento, su palabra. Es a través de su palabra que podemos beber y saciar esa sed en la cual este mundo quiere llevarnos a la inmoralidad, al pecado, pero también quiere atraparnos en sus deseos, en sus pasiones. Pero es una fuente en la cual usted y yo debemos correr a diario. ¿Por qué? Porque si no corremos a la fuente incorrecta. Y la fuente incorrecta es la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, el pecado, la mentira, la falsedad, el engaño, las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad, todo lo que nos ofrece este mundo. Por eso debemos correr a la fuente correcta, ya que si usted y yo a diario no entramos a la fuente correcta, a tomar la fuente de vida, esa fuente de vida que nos quiere dar el Señor a la luz de las Escrituras, no entenderemos cuál es el plan que el Señor tiene para nosotros y terminaremos tomando de la fuente incorrecta, donde la persona está llena de orgullo, llena de prepotencia, llena de altivez, llena de zozobra, llena de incertidumbre, porque bebe la fuente incorrecta. Pero cuando aquí el Señor nos habla que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, todos nosotros tenemos sed. Es una sed que no nos sacia el mundo, porque cada vez que usted y yo bebemos algo del mundo, cada vez vamos a tener mucho más sed y beberemos de la fuente incorrecta y terminaremos saciándonos de lo indebido, de lo incorrecto, de lo inmoral, de lo que no edifica, pero lo sí destruye. Por eso dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya que si vamos a esa fuente, tomamos de esa agua de vida, automáticamente en nosotros correrá esa fuente de agua vida. No tendremos sed, tendremos gozo, viviremos alegría, viviremos saciados, pero correrán ríos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llena, nos satura, rebosa nuestra copa, la rebosa de su sabiduría, de su entendimiento, de su conocimiento, de su palabra, de su verdad, pero también de su paz, de su amor y su gozo. Esa paz que muchos pretenden encontrar, que en un spa, en un retiro, en un viaje, en un descanso de fin de semana, en la playa, en la piscina, pero es ese spa que encontramos en la palabra. Por eso el Señor lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es esa agua viva que sacia, nos da esa paz, esa seguridad, esa confianza, y estaremos saciados. Pero si nos levantamos en la madrugada a correr a esa fuente de agua de vida, esa fuente de vida que nos quiere dar el Señor. Por eso el Señor dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, todavía no habían recibido el Espíritu Santo y el Señor estaba hablando de esa fuente de vida que sería a través de él, pero que usted y yo, como ya conocemos, o los que no conocen de la palabra, pero podemos correr al Espíritu Santo que nos podrá saciar de esa sed. Podemos correr a la fuente correcta: la oración, el clamor, la intercesión, la palabra, meditar, estudiar la palabra, buscar entendimiento, conocimiento a través de la luz de las Escrituras, pero a través del Espíritu Santo para poder tener ese entendimiento, ese conocimiento. Por eso el Señor hablaba de esa fuente de vida. Es esa fuente en la cual usted y yo debemos ir a diario, donde el Señor nos quiere dar ese conocimiento, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Pero es una fuente que usted y yo no podemos dejar de buscar a diario. Es una fuente para poder entender los planes del Señor, pero también para poder vivir saciados. Por eso, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:16, y dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra, es esa palabra que es la fuente correcta, la palabra de Dios. Muchos corren a buscar
esa fuente en otros libros, en otros textos, cuando la palabra es el texto más completo donde encontramos entendimiento, sabiduría, revelación, conocimiento, profundidad de la dirección del Espíritu Santo. Por eso el tema hoy es fuente de vida. Esa fuente de vida, como lo habla Pablo, ha sido de la palabra de vida. La palabra es la vida. Por eso dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo se esforzaba para poder enseñar la palabra, pero también para que muchos vivieran de esa fuente de conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted de mí. Es una fuente en la cual usted y yo buscamos llenar, saciarnos de esa sed. Y es ese manantial de esa fuente de agua donde el Señor viene a dar esa claridad, ese entendimiento, cómo podemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Pero también cómo el Señor nos quiere dar a usted de mí, cómo podemos hacerlo. Por eso lo habla también en Juan 7, 13 al 14. Respondiendo a Jesús les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí habla la mujer samaritana cuando el Señor le pide de beber de esa fuente, pero como el Señor le quería dar a entender de una agua que nunca volvería a tener sed, ya que le decía que si el que tomara de esa agua que esta mujer estaba sacando del pozo de Jacob volvería a tener sed, tendría sed nuevamente, pero si bebe esa agua de vida nunca volverá a tener sed. Y es esa agua la que usted y yo hemos tomar a diario. Pero ¿cuántos beben de la fuente incorrecta? ¿Cuántos se levantan sin orar, sin buscar el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios, sin buscar la dirección y la sabiduría de cómo obrar y actuar para cada circunstancia durante el día, y van y beben de la fuente incorrecta? Algunos corren a escuchar el horóscopo, corren a escuchar noticias, corren a escuchar al amigo, al vecino, qué ha pasado, qué sabe usted, cómo va el trabajo, cómo va este país, cómo va la nación, cómo va el ambiente, cómo va el entorno, y como que se llenan de una fuente incorrecta y de fuente en la cual la persona anda en incertidumbre, en duda y en temor. No, que está pasando esto, no, ahora que el gobierno, no, ahora que la sociedad, no, ahora que los impuestos, no, que ahora que no hay trabajo, no, que ahora que va a llover, no, que está haciendo mucho sol, no, que ahora las inundaciones, y beben de la fuente incorrecta y viven inseguros, inconstantes e inestables. Y el Señor quiere llevarnos a que usted y yo vayamos a la fuente donde el Señor quiere darnos a beber de esa agua, como le hablaba esta mujer samaritana, una fuente en la cual usted y yo estaremos saciados y beberemos de esa agua, pero viviremos llenos de gozo, ya que no vivimos por vista, sino por fe, y debemos permanecer firmes, constantes, terminantes de la palabra, en la cual usted y a mí nos genera vida, pero una vida en abundancia, pero también nos permite vivir libres y reinando en vida, en salud, en paz, en gozo, y es donde podemos encontrar lo que el Señor lo habla a través del libro de Gálatas capítulo 5, 25, ya que el Espíritu nos da vida y vivimos desde el Espíritu, y el Espíritu nos da vida. Cuando viene el Espíritu nos da vida, tendremos ese gozo, como lo habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que él habla sobre el fruto del Espíritu Santo, y ese fruto en el cual usted y yo hemos de estar llenos todo el tiempo, todo el momento, es un fruto del cual no habrá tristeza ni habrá dolor, y es un fruto que debemos llenarnos a diario. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo contamos con esa fuente de vida donde buscamos el conocimiento a través de las Escrituras, pero también en la digresión del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y nos llena del fruto del Espíritu. Por eso lo dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, ¿por qué? Porque está el gozo, está la templanza, está la mansedumbre, está la bondad, está el amor, está la paz. ¿Y dónde está? Solamente cuando leemos la palabra, cuando le permitimos al Espíritu Santo que entre y ahonde y nos llene de esa fuente de vida. Yo necesito vivir a diario con esa fuente de vida para no vivir en zozobra, para no vivir en incertidumbre, para no vivir en temor. Y es donde entramos con la unión con el Espíritu Santo, pero también en ese gozo, en esa gracia, en esa gloria, lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero en el cual usted y yo debemos disponernos todos los días a buscar ese conocimiento, esa revelación, ese entendimiento a través de la palabra, y viene el Señor y nos da claridad, entendimiento a usted y a mí cómo debemos obrar y actuar independientemente de las circunstancias que estemos pasando, estemos viviendo. Y ahí viene el Señor y nos llena de esa seguridad, nos llena de esa confianza, nos llena de esa tranquilidad, nos llena de esa paz, nos llena de ese gozo. Y es por eso que encontramos también inclusive en el libro de Proverbios capítulo 28 verso 25, dice: el altivo
altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Ya que si no vamos a la fuente correcta, andaremos altivos y se suscitarán contiendas. Pero si usted y yo vamos a la fuente correcta, que es la palabra, que es la oración, que es la meditación, el estudio de la palabra, pero también memorizar y estudiar textos bíblicos, donde el Señor nos quiere revelar su entendimiento, su verdad, para entrar en esa fuente de vida, y tendremos ese gozo, esa paz, como lo estamos leyendo en Gálatas 5, 22 y 23. Y ya en nosotros habrá más: el que confía en Jehová prosperará. Y nuestra confianza ya no va a estar puesta en las circunstancias, en lo que dicen los demás, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen otras personas, sino va a estar en lo que nos dice la palabra de Dios. Y será una fuente de vida que brotará y habrá ríos de agua viva a través de nuestra vida. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted todos los días y yo vayamos a la fuente correcta, que nos levantemos y busquemos esa fuente y vivamos de esa agua de vida, la palabra, y que nos dé el Señor ese claro entendimiento para saber cómo hablar, obrar, actuar para cada circunstancia en